Bienvenidos a un nuevo video. Hablemos hoy entonces de un plugin de la gente de BrainWorks, conocido con el nombre de VX-XL versión 2. Ese es un procesador entonces que BrainWorks diseñó pensando mucho en los ingenieros de masterización y entrega entonces al usuario la capacidad de darle a las mezclas un poco más de potencia, de fuerza. Se basa para ello en el procesamiento mid-side de la señal. Toma una señal estéreo tradicional y la convierte en su señal media, que es la suma, y en su componente lateral, los sides, que sería la diferencia de la misma. Está pensado entonces para que lo utilicemos como plugin final entonces en los buses master, lo que lo convierte claramente en el compañero ideal para un plugin de limitación, por ejemplo. También podemos utilizarlo en subgrupos o en auxiliares dentro de la mezcla, pero este plugin tiene un potencial y es la posibilidad de utilizar múltiples etapas como los mid-load, los mid-height, los side. Entonces esto nos permite lograr con él también un modelado sónico del audio que estemos procesando, así que podemos experimentar con él también, no solamente en grupos, sino en un sonido específico como una batería. Por ejemplo, puedes experimentar, darle no solamente pegada, sino un carácter sónico particular, ya que podemos procesar, como te indico, esas zonas independientemente y lograr con él un carácter acústico pues distinto a lo tradicional. Vamos a mirar un poco entonces a detalle las características de esta herramienta y vamos entonces a probarla dentro de un contexto musical para que escuchemos entonces qué nos ofrece. Inicialmente tenemos entonces la sección de entrada y salida. Desde acá podemos nosotros nivelar la señal que deseamos procesar con este plugin. Tenemos entonces valores de entrada y salida entre menos 20 decibeles y 20 decibeles. Como puedes ver, están vinculados por default, pero podemos desvincularlos y de forma independiente del canal izquierdo aplicar un nivel con respecto al canal derecho. ¿Okay? Si los vinculamos, pues ambos tendrán por default los mismos niveles. Voy a desvincular, control clic, vamos al valor que viene por default y de nuevo vinculamos para que tengamos los mismos valores en ambos canales. Pero también tenemos el procesamiento de la panorámica de forma independiente. Entonces tenemos aquí los mid. Podemos jugar con la panorámica, de hecho puedes verlo acá en este búmetro grandote. Y tenemos los laterales también, que los cuales podemos nosotros desde acá ubicar espacialmente. ¿Okay? De nuevo recuerda control clic y vamos al valor que viene por default en ambos parámetros. Vamos a ir entonces a esa sección que se llama crossover frequency. Entonces tenemos este fader, ¿okay? Con el cual podemos determinar la frecuencia de corte evidentemente entre las altas y las bajas frecuencias. Por ejemplo, si lleváramos esto a un valor de digamos 120 Hz, lo que significa es que el canal mid-load, que sería este de acá, contendrá todas las frecuencias hacia arriba a 120 Hz. Mientras que la banda mid-height, que sería la segunda acá, contendrá todas las frecuencias por encima de 120 Hz. ¿Okay? Debajo del crossover de frecuencia nos encontramos con el Mono Maker. Desde aquí lo activas o desactivas y en la medida que movamos ese slider se va a activar también. Recordemos que esa opción Mono Maker es un invento directamente de la gente de BrainWorks que aparece en todos los plugins de la marca. Y este lo que hace es cortar las frecuencias bajas, entonces las que están por debajo del valor que nosotros establezcamos acá. Y con esto lo que logramos es que una mezcla sea mono por debajo del valor frecuencial que establezcamos acá. Entonces si establezco por ejemplo 120 Hz, de 120 Hz hacia abajo se va a mantener en mono el audio que esté procesando o si es una mezcla como tal, ¿ok? Lo ideal con esto es experimentar. Luego en cada banda vamos a encontrarnos con esta sección que se llama Gain Boost, por ejemplo, con el cual podemos nosotros básicamente introducir entonces en el canal respectivo que esté seleccionando el limitador para lograr ese hop, ese calor entonces, y con eso alcanzar claramente el techo establecido en el umbral que tengamos nosotros determinados acá. Entonces ajustamos el umbral y con esto hacemos esa ganancia o ese boost a la señal para compensar. Tenemos unos búmetros acá, que cualquier señal de audio que exceda entonces el nivel del umbral hará que el limitador de ese canal bloquee el audio por encima de ese nivel. Entonces aquí este búmetro nos va a indicar claramente tanto entrada como ganancia. Eso está en cada una de las bandas que podemos ver aquí a disposición. Y claramente el umbral que tenemos acá, con el cual ajustamos los niveles de pico sobre los que empezará entonces a funcionar básicamente el limitador en esta banda específica. Por ejemplo, si establecemos un limitador aquí, digamos, a menos 2, por ahí un valor cercano, menos 2 decibeles, por ejemplo, va a producir entonces una reducción de ganancia en cualquier pico que exceda ese nivel que hayamos establecido. Desde acá podemos activar o desactivar cada una de esas bandas, como puedes ver también. Tenemos una sección master que cuando presiono acá desactiva todo, es decir, es como bypassear el accionar del plugin desde allí, pero no es toda la acción del plugin, solamente el comportamiento de las secciones que tenemos en cada banda. Estos knobs que tenemos acá, lo tenemos en el master, lo tenemos en los laterales, en el mid-height y en el mid-load. Básicamente son knobs de saturación.
Con esto podemos empujar un poco más la señal y agregar más calidez, ya que aplica entonces armónicos de tercer y de quinto orden. Internamente aplica un proceso de oversampling para evitar claramente el famoso efecto de aliasing, ¿ok? En la medida que aumentes esto, vas a percibir mucho mayor volumen, claramente va a sonar mucho más fuerte tu mezcla, pero sin alterar el audio real. Así que vamos a tener mezclas que parecen ser más fuertes que lo que realmente son, pero sin generar ningún tipo de artefacto sonoro. Y puedes ver que podemos aplicarlo de forma independiente a los laterales, a los mid y a los highs. Luego vemos que tenemos debajo de las perillas las envolventes de tiempo. Van a determinar entonces el tiempo de actuación de cada delimitador por banda. Tenemos el ataque y tenemos la liberación, que no puede faltar. Podemos activar o desactivar también de forma independiente las bandas como tal. Y tenemos para dejar la banda en solo, escuchar solamente los laterales, por ejemplo. Y podemos linkear los fader. Con Fader Link lo que hacemos básicamente es vincular el parámetro de ganancia de buteo con el umbral. Entonces, en la medida que yo reduzca umbral, vamos a ver cómo tenemos compensación allí inmediatamente. Si lo desvinculo, pues puedo mover el umbral sin afectar la ganancia. Podría hacerlo de forma independiente uno del otro. Linkeados, como puedes ver, podemos hacer compensación de forma rápida. Y tenemos para activar el sidechain, que está asociado entonces al sidechain externo. Y desde acá podemos entonces hacer clic en las etiquetas de sidechain, de mezcla sidechain. Podemos hacer sidechain interesante solamente con los mid low, con los mid height, con los mid, con los high o sidechain externo. Entonces solamente elige si es externo, por ejemplo. Y desde acá, en mi caso con Cubase, solamente armo el plugin para sidechain, me voy al piñón y añado la fuente externa. Ya dependerá de tu DAW si vas a trabajar sidechain externo, cómo lo puedes habilitar. Desde acá podemos hacer sidechain no solamente externo, sino con cada uno de los canales que integran entonces esta herramienta bastante versátil. También puede ser la parte lateral, sidechain con los laterales, y elegir entonces el componente con el cual deseamos hacerlo. Y desde aquí jugamos con el control de mezcla de sidechain, o sea, la intensidad de ese procesamiento. Y el búmetro te va a indicar los niveles de sidechain, entonces cómo se encuentran. Ahora en el canal master nos encontramos con un control de ganancia general que corresponde entonces al macro que controla la intensidad de saturación de todos los controles, más el que agrega de forma independiente. Pero también podemos jugar con la ganancia de buteo. Puedes verlo acá, que es como un macro con el cual controlamos todos los sliders centrales de los demás canales, y tenemos el umbral que actúa como un macro para controlar los umbrales de cada canal. Entonces puedes hacer esto, ¿ok? Entonces, para subir proporcionalmente los niveles o reducirlos, pues dependiendo de los ajustes que hayas hecho previamente, claramente. Lo ideal con esto es establecer de forma manual los umbrales, por ejemplo. Y cuando tengas unos niveles óptimos, quieres probar valores distintos, mayor o menor intensidad, solamente juega con esto, igual con el buteo, igual con la saturación general que vas a aplicar. Y puedes solamente escucharlos, el canal izquierdo o el canal derecho, o los laterales o la parte central, o solamente el sidechain, o colocar auto solo para que en automático solamente el canal que yo seleccione pues sea lo que yo escuche, sea lo que se escuche básicamente. Y tenemos claramente para visualizar aquí la reducción de ganancia de la dinámica cuando estamos aplicando, y visualizar también los niveles de los picos o del ERMS. Y a la derecha tenemos esa sección de suma de ganancia, en donde tenemos un amplificador sumador de mid-side, como puedes ver acá. Lo que él hace es que recibe la señal de los tres canales de forma individual, los mid-low, los mid-high y los side, y los laterales, los side, y lo suma de una manera bastante particular para crear una señal estéreo o altamente compatible con mono, derivado de lo que podemos llamar stems internos de procesamiento. Entonces acá tenemos entonces la intensidad de los bits, y acá sería la intensidad de los laterales, que correspondería como a la amplitud. Vamos a percibir amplitud en el campo estéreo. Podemos vincularlos claramente y trabajar de forma vinculada a los mismos. Y tenemos la ganancia de salida principal, el master out. Y tenemos acá, este es un limitador de tope de pico, básicamente, estéreo. Lo que hace es que como el plugin ha sumado entonces los canales, básicamente utiliza tiempos fijos de ataque y liberación para evitar que la señal se recorte de forma breve. Simplemente evita recortes a la salida que no deseamos nosotros. Entonces simplemente actívalo o desactívalo desde acá. Ok, aquí vas a tener los valores correspondientes al canal izquierdo y al canal derecho. Y por último, pero no menos importante, tenemos en la parte superior la sección de búmetros. Por ejemplo, tenemos ese medidor que dice mid-low y mid-high, ¿ok? Aquí tenemos una relación entre las dos bandas, medios bajos como medios altos. Si la aguja se mueve hacia la izquierda, hacia los mid-low, lo que significa es que la mezcla procesada contiene más low-end que la mezcla sin procesar. Entonces podemos usar claramente todo esto para mantener las cosas como están, pues dependiendo claramente de los gustos. Mientras que el medidor mid y side, por ejemplo, indica la relación entre los componentes mid-side claramente en referencia a la mezcla original, ¿ok? A la mezcla sin procesar. Tenemos la correlación y tenemos el balance en el campo estéreo.
Y en la parte superior, bypasseas el plugin. Tenemos para rehacer y deshacer ajustes. Desde acá tenemos para hacer 4 comparativas, 4 ajustes distintos para determinar cuál funciona mejor con nuestra mezcla. Podemos copiar y pegar ajustes entre los 4 estados y resetear el estado en el que estemos. Por ejemplo, en este caso el estado A lo puedo resetear así de fácil. Si estuviese en el B, pues podría hacer lo mismo con el B, o en el C si hubiese hecho algún cambio significativo. Pero simplemente reset D y eso sería todo, ¿ok? Y acá tenemos el About como tal. Y eso es básicamente lo que tenemos en este plugin. En cuanto a preset, simplemente doy clic acá y tengo acceso entonces a 18 presets que pueden ser un buen punto de partida. De hecho, voy a probarlo con algunos ajustes de fábrica para que escuchemos el antes y el después y hacemos ajustes aleatorios sobre la marcha. Y vamos entonces a juguetear con el mismo y vamos escuchando el antes y el después. Inicialmente inhabilito el plugin. Tengo como referencia pues algunas fuentes de audio distintas para que escuchemos el plugin actuando en distintas fuentes de audio como tal. Vamos con ello. Y ese es un vistazo rápido, claramente es herramienta de BrainWorks. Lo ideal es que tú mismo la pruebes. Estás interesado en adquirirla o en probarla, a través del enlace que te dejo en la descripción podrás tener acceso entonces a un enlace con un precio especial para ti.
Así que aprovecha y llévate una increíble herramienta de procesamiento para tus etapas de masterización o mezcla o pre-mastering, bastante flexible, con carácter, con la cual vas a lograr que tus mezclas destaquen mucho más, ¿ok? Esto es BrainWorks VX XL versión 2, ¿ok? Y yo con esto cierro esta revisión, esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, un like no cae mal. Comentar el vídeo, compartirlo, suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo también sería genial. También puedes apoyarnos a través de PayPal o a través del botón de gracias, ambos en la descripción del vídeo. Suscríbete a mi canal Sonidos Virtuales Pro. En él hablamos de sintetizadores, instrumentos virtuales, librerías, samplers, romplers y todo lo necesario para hacer buena música. También el enlace está en la descripción. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevos vídeos para ti. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.